Que el Señor le bendiga, mis hermanos, en esta semana ya estamos escudriñando las escrituras, estamos en la primera carta de Juan, entramos ya al capítulo 2, al primer versículo, y la verdad es que Juan está hablándonos en esta secuencia pecado, respecto al pecado. Recuerde que Juan nos muestra que es casi inevitable el tener alguna situación que nos lleve a pecar. Pero hace una gran diferencia entre caer y practicar el pecado. Y aquí en este primer versículo, que es un texto clave en la vida de todo creyente, y este texto que lo vamos a ver hoy día, que es el primer versículo del capítulo 2 de Primera de Juan, veremos la gracia del Señor, el que nos invita a confiar y depender de Él, no de nuestras fuerzas, ¿ya? No de nuestras fuerzas en la lucha contra el pecado, sino en la decisión que tenemos que tomar constantemente basándonos en esa convicción de la presencia del Señor en nuestra vida, el que nos amonesta, el que nos insta a avanzar, a seguir y, y no claudicar en nuestra vida cristiana. Así que este versículo, primera de Juan, capítulo 2, verso 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Sabe? Aquí Juan nos muestra cuál es el remedio o el antídoto contra el pecado. Y esto es lo que vamos a ver ahora cuando pasemos a la presentación. Vamos a entrar en esta palabra que Juan nos insta, ¿ya? A que debemos vivir en santidad. Vamos a orar al Señor. Y quiero recordarles, estamos ahí viendo la situación de la familia Pizarro Sepúlveda, que el hijo mayor, ya, o el hermano mayor de Yerko y Ángelo, eh, falleció ya el día de ayer, antes de ayer, perdón, y, y debemos orar por los que están vivos ahora para que esta situación difícil y engorrosa les haga a ellos reaccionar en el volverse a Dios en este tiempo difícil. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, que oramos a usted y nos dirigimos, Señor, confiando y creyendo en la gracia suya, que va más allá de lo que nosotros entendemos. Por eso, Señor, oramos para pedirle a usted que usted haga, Señor, misericordia en cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros. Ayúdenos a vivir conforme a su palabra y enséñenos a vivir para usted. En esta oración también ponemos a la familia, Señor, Pizarro Sepúlveda, para que usted, Señor, haga la obra en ellos y esta instancia difícil les sirva a ellos para mirarle a usted y buscar en usted el alivio, el descanso, el único que trae paz y consuelo al corazón. Señor, gracias. Le pido por todas y cada una de las familias, Señor, que están siguiendo esta secuencia de escudriñando las Escrituras, para que usted, Señor, nos guíe, nos enseñe y nos recuerde lo importante de su palabra. Gracias, Padre bueno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, ahora vamos a pasar a la presentación y vamos a ir desglosando este importante texto de las Escrituras. Que el Señor nos ayude y Él es bendición para nuestra vida. Amén. Amén. Continuamos entonces con esta secuencia de Juan y como les decía está hablando sobre el pecado y especialmente esta casi inevitable por nuestra fragilidad, esto de caer por esta naturaleza humana, que aún, ¿sabe? Incluso después de la conversión, nos hace tropezar en algunas cosas, ¿cierto? Pero, pero ahora
nos muestra el remedio contra el pecado o el antídoto, ¿ya? O el antídoto contra el pecado que vendría siendo Primera de Juan 2:1 que leíamos delante y que ahora vamos a ver en otra traducción, en la Dios habla hoy. Dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan pecado. Aunque si alguno comete pecado, tenemos ante el Padre un defensor que es Jesucristo. Y Él es justo. Y Él es justo. ¿Sabe? Juan nos anima con estas palabras cariñosas, hijitos míos, a fin de que si llega alguno a cometer algún pecado, tenemos la intercesión de Cristo que como el más certero abogado intercede por nosotros. Y sabe, mientras caminamos en la luz, ¿cierto? Porque al conocer a Dios, nosotros tratamos de obedecer, tratamos de guardar sus mandamientos, amamos a los hermanos y ojo, debemos también considerar esto, que no debemos amar al mundo. Esto lo dirá más adelante, que no debemos amar al mundo, pero sí debemos enfocar nuestro amor hacia Dios y hacia nuestros hermanos. Bueno, Juan comienza con este término, hijitos. La verdad es que dice hijitos míos, ¿ya? Pero el término hijitos, este término, más que un diminutivo, ¿cierto? Más que un diminutivo, es el término paternal de un anciano, que 7 veces se usa este término en esta carta, ¿sabe? Hijitos míos. No solo es afectiva, sino que es la indicación de permanencia en la familia de Dios. Porque como le decía yo, no es el diminutivo solamente, sino que sabe, implica el matiz de ser engendrado como un verdadero hijo y más que pertenecer legalmente a la familia. Ahora, nunca debemos olvidar que somos adoptados, ya, adoptados a la familia de Dios, pero sin embargo este término, ya, que no solo lo usa Juan, vamos a ver una parte súper importante, porque Juan lo usa 7 veces en esta carta, como le decía yo ahí, sino que además Jesús lo usó una vez en el Evangelio de Juan. Jesús lo usó en el Evangelio de Juan. Y ahí dijo, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. ¿Y vosotros qué? Ah, a los hijitos. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿Sabe? Por eso le digo, no es solo el afecto, sino es la indicación tierna del cariño hacia los suyos, y va más que el término legal de un hijo adoptado, sino indica el matiz de ser engendrado como un verdadero hijo de Dios, perteneciente a la familia de Dios. Qué interesante es este concepto de Juan, ¿ya? Hijitos míos. Y agrega en este primer versículo, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Sabe? Lo primero que usted debe entender, que Juan en ningún caso da alguna licencia para pecar, porque sabe, como él ya lo había escrito antes, ya, como ya lo había escrito antes en el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No, como ya Él lo ha dicho, Él dice lo que les he escrito, estas cosas os escribo para que no pequéis. Está diciendo lo que les he escrito o el propósito de lo que les estoy diciendo es para que no piensen en abusar de aparente licencia para pecar, como decía yo ahí, si confesamos nuestros pecados, nuestro pecado es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Al contrario, Juan dice, ahora sí, claramente, estas cosas os escribo para que no pequéis, para que no pequéis. Y en esto, hermano,
debo ser súper claro. La palabra del Señor a nosotros nos insta a dejar toda actitud, toda forma que esté relacionada con el pecado, toda forma que esté relacionada con el pecado. ¿Ya? Y lo vamos a ver ahora en términos bien claros. ¿Sabe? Este texto de 1 de Juan 2:1 es súper importante de analizar, súper importante, porque Juan usa términos que nosotros debemos considerar. A veces justificamos algunas cosas, pero nosotros tenemos que considerar eh, las palabras que usa Juan al escribir este término, ¿ya? Ahora, si avanzamos, el término que utiliza Juan denota la ausencia total, ¿ya? El término que usa Juan, el ariosto, ¿ya? El griego denota la ausencia total, ¿ya? No solo del hábito de pecar. Este hábito de pecar me refiero al practicar el pecado o vivir en pecado, ¿ya? Esto. Entonces cuando uno dice, nosotros no debemos pecar, nosotros no debemos vivir o no debemos practicar el pecado, eso, hermano, debe quedarle súper claro. Este término eh, cuando dice Juan, para que no pequéis, está hablando de absoluta ausencia de esto, ¿ya? No debe haber en nosotros el hábito de pecar, ni practicar el pecado o vivir en pecado. O sea, y esto más adelante, Juan lo dice ahí en primera de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios, fíjese, dice, no practica el pecado, no practica el pecado, o sea, no vive en pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Sabe lo que Juan dice? Es imposible que pueda seguir pecando aquel que tiene la simiente de Dios, ya que esta presencia de Dios en su vida no lo deja pecar tranquilamente. ¿Por qué? Porque le amonesta, porque le hace sentir que está fallando, porque le habla a su corazón para que deje de pecar, porque va a estar en esa situación sintiendo que está fallando. Por eso no puede uno que tiene la simiente de Dios vivir en pecado. ¿Sabe lo que pasa? Si sigue pecando, se forma esta dureza, esta callosidad, ¿ya? Bueno, nosotros lo tenemos eh, más familiarizado con la callosidad de los pies por el roce del cuero del zapato ahí en la orilla de los dedos y empieza a formarse una dureza. El que trabaja allí con alguna herramienta que está permanentemente usándolo, se le forma una dureza allí en las manos, callos, ¿ya? Dureza, que hace que luego ya la piel no es sensible ya al contacto con esa herramienta, al contacto con el cuero y se forma esta dureza. Eso pasa con aquel cristiano que comienza a vivir en pecado o a practicar el pecado, que aunque el Señor y la presencia del Señor está allí y le amonesta y le habla y le hace sentirse mal, pero si se habitúa a mantener esta actitud, se va a formar una dureza en el corazón, una especie de callosidad, una dureza, que al final, ¿sabe qué va a hacer? No va a sentir esa molestia de la voz de Dios que le insta a decidir dejar el pecado y simplemente va a dejar de escuchar la voz de Dios en su corazón. Y él va a decir, no, si ya no, el Señor a mí no me ha dicho nada, que estoy mal. Aún más, yo oro y yo siento que el Señor me escucha. Oiga, si hay una dureza en el corazón. Entonces, primero, Juan está usando esta palabra para decir que en nosotros debe haber una ausencia total del hábito de pecar. Primero, el hábito de pecar no debe estar en nuestra vida. Eh, Segundo, tampoco debe estar en nuestra vida. También el acto ocasional, espontáneo e individual. El acto ocasional, un acto suelto, dice ahí, leía un comentario, los actos sueltos de pecado. Ese pecado que a veces a usted le ha pasado y, oh, y sabe que no, se me escapó, se me escapó. El,
el pasaje que menciona esto en Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Oiga, el que fue engendrado por Dios le guarda, dice, y el maligno, oiga, qué bueno esto, y el maligno no le toca, no le toca. Pero sabe, y aquí Juan dice, sabemos que el que ha nacido de Dios. Entonces, lo importante es saber, el nacido de Dios no practica el pecado. Aunque usted dirá, pero, pucha, pero igual de repente pasa esto de que cometo algún pecado. Bueno, Jesús dijo, lo voy a poner allí, en Lucas 17:1, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Imposible es que no vengan tropiezos. Más hay de aquel por quien vienen. Hay de aquel por quien viene. Entonces, mi hermano, tengamos cuidado, ¿ya? Porque yo decía allí, y está escrito, ¿ah? En otra traducción, el mismo Lucas 17:1, Jesús dijo a sus discípulos, no se puede evitar que haya incitaciones al pecado, pero hay del hombre que haga pecar a los demás. Por eso que este acto de pecar en forma ocasional, a veces espontáneo, cuando se le sale alguna palabra y usted se llega a poner rojo diciendo, oh Señor, perdóname, salió una palabra corrompida de mi boca. Ya estos pecados ocasionales que usted de repente miró algo y pensó mal, espontáneo, individual, individual. No es que, porque si usted se asocia con alguien para pecar, ya esto no es individual, ya usted involucró a otra persona. ¿Me entiende? Y esto lo digo porque una persona puede pecar con el pensamiento y decirle, Señor, perdóname, yo pensé mal, perdóname, limpia mis pensamientos, enséñame a pensar bien, pon el filtro del Espíritu Santo para que yo pueda pensar como un hijo de Dios. Y ahí el Señor le va a limpiar, le va a sanar, va a ver esa convicción, esa confesión, ese arrepentimiento y esa conversión de los pensamientos porque es algo individual, pero cuidado cuando usted se asocia con alguien para pecar. Y ahí ya cuidado porque ya no pasamos a los actos ocasionales, sino pasamos al hábito de pecar, porque usted está formando una forma de vida, ¿ya? Y en esto lo debo decir, cuando dos jóvenes que no se han casado caen en fornicación, y ahí son dos personas que se ponen de acuerdo para pecar, ¿ya? Este no es un acto ocasional, espontáneo, e individual. Aquí hay una concertación. Recuerde que el pecado gradualmente va creciendo allí en el corazón. Y el Señor de eso habló respecto de estos pecados, ¿ya? Pero, pero estamos hablando de los ocasionales, de los espontáneos y de los individuales, ¿ya? Entonces, cuando Juan habla de para que no pequéis, estas cosas os escribo para que no pequéis, no solo se refiere al hábito de pecar, también está hablando de los actos ocasionales, espontáneos e individuales que también deben salir de nuestro corazón. Pero además, hijitos míos, dice, si alguno hubiere cometido pecado, si ocasionalmente cae, no refiriéndose de nuevo al vivir en el suelo, ¿ya? Si ocasionalmente cae o es un acto suelto, si alguno cae en algún pecado, no es si practica el pecado, ¿ya? ¿Por qué? Porque recuerde que para andar en luz, recuerde esto, para andar en luz, el primer paso, el primer paso para andar en luz es la confesión de pecado. Lo primero es la confesión de pecado. Como dice ahí el 9, si confesamos nuestros pecados, si confesamos, ¿ya? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos. Entonces, esta confesión es a Dios, por supuesto,
ya que Él es el fiel y justo para perdonarnos, ¿ya? Entonces, lo primero para andar en luz es la confesión de pecados. Si yo confieso un pecado, por eso dice, hijito, si alguno hubiere pecado, lo voy a confesar. La confesión me va a llevar al segundo paso, a abandonar el pecado. Por eso estamos hablando de pecados ocasionales, ¿ya? De inmediato me lleva a abandonar el pecado. Como dice esta primera frase, hijito mío, estas cosas os escribo para que no pequéis, ¿ya? Para que no pequéis. Entonces, la idea de Juan es escribirnos y referirse a esto para que nosotros cambiemos nuestro comportamiento. Y si llegamos a fallar, lo que dice Juan, de inmediato, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Abogado. ¿Sabe? Aquí usa una palabra griega, ya que es paracletos. Y paracletos, siempre el significado es consolador, ayudador, aunque encontrando allí la separación etimológica de esta palabra, que en realidad usted lo puede encontrar en cualquier diccionario o ahí googleando en el buscador encuentra esto, ¿ya? Y la definición más exacta es llamado a fin que venga al lado de una persona. Entonces, este paracleto es llamar a alguien a fin que venga al lado de una persona con el objetivo y propósito de ayudarlo. Llamado a fin que venga al lado de una persona con el objetivo o para ayudarlo. Entonces, este llamado a esta persona, entonces cuando habla de Jesucristo como el Paracleto, es el llamado a fin de que Él venga al lado nuestro para, con el objetivo de ayudarnos, con el objetivo de ayudarnos en lo que estamos viviendo. ¿Sabe? Este Paracletos, este ayudador, puede ser para consuelo, para ánimo, para enseñanza, para protección, para defensa contra el acusador. Para la defensa contra el acusador. El fiscal, ya acá en el término, el fiscal es el que acusa. Y esta palabra, paracleto, Juan la usa en el Evangelio de Juan y aquí en la primera carta de Juan. Le voy a decir que en realidad lo usa 4 veces en el Evangelio y una vez en la primera carta. Fíjese, estas 4 veces la usa en el Evangelio de Juan para referirse al Espíritu Santo, ¿sí? Cuando se refiere al Espíritu Santo, es Jesús que está hablando. Obviamente, Jesús está hablando del Espíritu Santo. Y cuando lo menciona al Espíritu Santo, usa la palabra paracleto en el sentido de consolador. En Juan 14:16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro paracleto, otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Recuerde que uno que está al lado nuestro para ayudarnos, ya con el objetivo de ayudarnos, con el propósito de ayudarnos. Entonces, cuando el Señor habló del Espíritu Santo, lo habló en este término. También cuando lo habló en Juan 14:26, más el consolador, y aquí lo dice, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará, fíjese la función, Él todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Qué interesante, ¿ya? No solamente es consuelo, también es ayuda, también es enseñanza. El otro versículo en el Evangelio de Juan dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Fíjese, Él va a dar testimonio acerca de mí, dice Jesús, ¿ya? Y en el capítulo 16, en el verso 7, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, más si me fuere, os lo enviaré. Fíjese que el Señor decía, qué importante que Él se vaya, ya, de una vez resucitado, partir, porque cuando Él descendió, recuerda cuando hace la irrupción el Espíritu Santo ahí en el aposento alto, donde estaban esos 120, y hay un viento recio y esas lenguas de fuego sobre sus cabezas. ¿Sabe qué? Cada vez que se inauguró un templo, primero el tabernáculo,
cuando Moisés hace el tabernáculo y ahí ponen el arca, descendió ahí esa columna de fuego, testificando que Dios aprobaba ese templo, que era el tabernáculo. Luego, cuando Salomón construye el templo y lo dedica allí, recuerda ese fuego, y ahora cuando el Espíritu Santo manifiesta ya Él, no viviendo en templo hecho por manos de hombres, sino que ahora el Señor viviendo en nuestro corazón, hace esta irrupción, estas lenguas repartidas de fuego sobre los que estaban allí, hablando en nuevas lenguas, dando a entender que el Padre aprobaba este nuevo templo. ¿Y cuál es el templo? Nosotros somos templos del Espíritu Santo. ¿Se fija? Y Juan, que habla estas 4 veces del Paracletos, ahora en esta primera carta lo utiliza, pero para referirse a Jesucristo, ¿ya? Con esto no solo nos alienta a no pecar, también nos alienta a no desconfiar de su gracia, a no desconfiar de su gracia. ¿Sabe? Recuerde que si tenemos a Cristo, que habla a nuestro favor, porque Él es nuestra justicia, ya Él es nuestra obediencia, Él obedeció en todo. Él recibió nuestro castigo, Él sufrió por nuestro pecado. Por eso, cuando nosotros nos arrepentimos, cuando confesamos nuestro pecado, hermanos, y abandonamos el pecado, Él, Él, el abogado nuestro, el Paracleto, demanda la exoneración. Somos exonerados. Y esta palabra, exoneración, quiere decir libre de compromiso u obligación, libre de carga y del peso eh, que se carga. Exonerado, libre, libre, queda exonerado, queda sin ninguna obligación que cumplir, queda libre, se le quita la carga, se le quita el peso de la carga. Oiga, eso hace Jesucristo. Qué bueno es este, este abogado que tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Mis hermanos, es bueno saberlo, ¿ya? Es bueno saberlo. Es bueno saber que tenemos este abogado que está hablando por nosotros. Y cuando le digo esto, es bueno saber que tenemos un abogado que nos defiende, pero también no olvide que hay un acusador que siempre nos recuerda nuestro pecado. ¿Le ha pasado que hay personas que le tratan de recordar su pasado? Le tratan de recordar cuando usted, pero si tú antes, pero si tú antes. Pero cuando la Biblia habla de este acusador, no está hablando de ese hermano o de ese familiar o de ese amigo que le anda recordando su pasado. No, hay un acusador, ¿ya? Hay un acusador. En Zacarías 3:1 en el Antiguo Testamento dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, ¿ya? Este es un sumo sacerdote que tiene el mismo nombre de Josué, el conquistador allí de la tierra prometida. Este es otro. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Si usted sigue leyendo, ahí se dará cuenta que Josué, el sumo sacerdote, estaba con ropas viles y luego el ángel del Señor dice, ya, cámbiale esa ropa y le vistieron las ropas correctas, ya, porque estaba el acusador, diciéndole, mira, mira cómo está. Oye, a veces hay hermanos que toman ese rol, ya, pero hay un acusador allí que está constantemente, ¿sabe? En el Antiguo Testamento aparece allí, pero también aparece en el Nuevo Testamento el acusador, ¿sí? En Apocalipsis. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Oiga, tenía harto tema para estar ahí día y noche acusando a nuestros hermanos. Bueno, el acusador siempre va a estar allí,
tratando de poner ese mal testimonio nuestro. Pero recuerde, si usted falla, si usted cae, usted tiene que arrepentirse, decirle, Señor, perdóname, confesar su pecado delante de Dios. Señor, yo confieso que hice esto mal. Abandonar el pecado. Y esto es convertirse, decir, Señor, yo esto no lo voy a hacer más. Ayúdame, por favor. Y ahora me vuelvo a ti y usted se convierte de nuevo su dirección a Cristo. Y esta es la vida constante del cristiano. Y el Señor está allí, ¿sabe? No porque nosotros seamos buenos, Él va a decir, hoy te quiero hablar del hermano este, hoy es súper bueno, sí, es empeñoso. No, Él está allí, se pone la justicia de Él, de Cristo. Dice, yo pagué por Él. Y ahí se pone ahí delante, yo pagué por Él, está arrepentido, va a volver, va a intentarlo de nuevo. Yo no sé cómo serán las palabras que Él usará allí, pero sé que cuando el Padre nos mira en Cristo. Y Cristo, ¿sabe? Obedeció en todo. Y ahí Él nos ve en obediencia. Amén. Vamos a detenernos aquí. Mire, solo un versículo y hemos estado en todo este rato ahí hablando de este pasaje. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias le doy en esta hora por la bendición de saber, entender lo que usted ha puesto para nosotros. Gracias, Señor, por Jesucristo, el que intercede por nosotros delante del Padre. Y en esto, Señor, también al Espíritu Santo, que está con nosotros ahora y nos ayuda en toda nuestra forma de andar. Señor, enséñenos cada día a hacer su voluntad. Y gracias por cada uno de mis hermanos que están siguiendo esta secuencia de las cartas de Juan. A usted le bendecimos y le exaltamos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. El próximo jueves continuamos ya donde Juan comienza a describir, ¿ah?, este abogado, ya este Señor, la propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también de todos nuestros hermanos. Hermanos, que el Señor les bendiga. Si el Señor lo permite, nos estaremos allí viendo, ya sea en la iglesia o arriba, en la presencia misma del Señor. Muchas bendiciones. Nos vemos pronto.